Hola, buenos días y de nuevo bienvenidos a mi canal. Soy David Scors, soy virólogo e inmunólogo y esta es una segunda parte de una serie de vídeos que no acaban con este, que estoy realizando sobre las vacunas que más cobertura mediática han tenido aquí en España, porque estoy convencido de que es un tema de vuestro interés y aparte de simplemente enumerarlas, yo creo que estáis interesados también en saber cómo se hacen y cómo funcionan. En esta ocasión me voy a detener en la vacuna de Mariano Esteban, que fue una de las vacunas que yo pensaba que se iba a aplicar primero en España, pero pues tuvo un contratiempo que todavía no está aclarado y su aplicación, su aprobación en el uso humano, pues se ha paralizado. En el caso de que os interesen estos temas y otros temas del canal, no tenéis más que suscribiros al canal pinchando el pequeño ratoncito que aparece aquí a la derecha. Muy bien, pues los objetivos, como ya he comentado antes, es dedicar un vídeo a cada vacuna famosa en España. También os aconsejo ver los vídeos anteriores, Inmunidad contra COVID y Vacunas contra COVID, parte 1, porque en ellos se comentan con detalle algunos conceptos que conviene conocer para poder entender el desarrollo de vacunas y cómo se aplican al ser humano. Este primer vídeo va a estar dedicado a la vacuna de Mariano Esteban y comentar que hoy en día las vacunas son cada vez más sofisticadas. Al principio, cuando se desarrollaron, pues allá incluso se aplicaban en China 500 años antes de que apareciera Jesucristo, ¿no? Se aplicaban, pero de una manera sin saber lo que se estaba haciendo. Era puramente un ensayo y error basado en observaciones que hacían ciertas personas, como ya comenté en el vídeo anterior. Hoy en día, pues ha habido unos grandísimos avances en el conocimiento del sistema inmunitario, con lo cual las vacunas se pueden diseñar cada vez más perfeccionadas y mucho más seguras. Los grandes impulsores de la investigación en vacuna durante los últimos 20-30 años han sido aquellas enfermedades que todavía causan muchísima muerte en la población humana, sobre todo en el estudio del SIDA, en el desarrollo de vacunas contra la malaria y contra el cáncer. Esto ha permitido el avance de vacunas como por ejemplo las vacunas RNA, que son muy potentes. Y habiendo dicho esto, recordaros que las vacunas no son infalibles. Hay patógenos frente a los cuales es muy difícil desarrollarlo. Por ejemplo, la vacuna del SIDA, que sí que existe y se está aplicando en la población humana. Pero si queréis ya trataremos ese tema en otro vídeo. Vamos a recordar que una vacunación en general lo que hace es simular que una persona está teniendo una infección con un virus sin tenerla realmente y que las vacunas están hechas de dos componentes. En primer lugar, un componente procedente del virus, que suele ser pues una proteína del virus. En el caso de las vacunas contra coronavirus, la proteína elegida es la proteína del peplómero o la espícula, porque es la proteína que utilizan los coronavirus para poder entrar en la célula e infectar. El segundo componente pues son diversos compuestos que se añaden, que se llaman adyuvantes. Aquí es con Y, esto se me ha colado el inglés aquí, y que el objetivo que tienen estos compuestos es generar inflamación en la zona de inyección. ¿Por qué? Porque la inflamación es un mensaje de alerta frente a los componentes del sistema inmunitario de que hay una infección o con un virus o con una bacteria. Brevemente recordaros un poco cómo funciona la vacunación en una persona, ¿no? Una primera dosis de la vacuna genera una reacción inmunitaria primaria y os refiero al vídeo anterior de vacunas, parte 1, donde se explica con más detalle. Pero básicamente se inyecta en el músculo, por ejemplo, o debajo de la piel
la proteína del virus en presencia del producto adyuvante. Y esto hace que haya unos sensores dentro de nuestras células y unas células que se llaman células asesinas naturales que se dan cuenta de que aquí hay un problema. Esto hace que alrededor del día 14 después de la inyección se genere un grandísimo ejército de linfocitos T asesinos y de linfocitos B arqueros que nos va a producir una primera ola de anticuerpos que alcanza el pico alrededor del día 14. Después de este pico suelen decaer con bastante rapidez y por eso se da una segunda vacuna de recuerdo aquí alrededor de las 2, 3, 4 semanas después de la primera. ¿Para qué? Para generar una población mucho más abundante de defensas y mucho más activadas y que se nos produzca una segunda ola de otro tipo de anticuerpos que se llaman IgM, que duran más y que son mucho más eficaces a la hora de luchar contra el virus. Esto se llama respuesta inmunitaria secundaria y por eso se suele dar 2 dosis de una vacuna. Al final, lo que se busca es generar una población de soldados memoria que se acuerden de la proteína que hemos inyectado. Por si acaso en un futuro el virus vuelve a entrar en nuestro organismo, estos linfocitos se acuerdan de haber visto esta proteína y generan una respuesta inmunitaria mucho más rápida y más potente contra el virus real. Recordaros que en la mayor parte de las vacunas que se están generando, como solo se utiliza la proteína S del coronavirus, la respuesta inmunitaria va a ser específica solo contra la proteína S. El desarrollo de vacunas. En primer lugar, las vacunas no se descubren, las vacunas se diseñan. Nadie descubre una vacuna, sino que se estudia cómo funciona un virus y diseñamos en el laboratorio una estrategia para generar una vacuna. Las tenemos de varios tipos. Unas de las más antiguas, como la utilizada para erradicar viruela, está basada en virus vivos, pero atenuados. Eso significa que cuando se pinchan en un ser humano, estos virus no son capaces de multiplicarse en el ser humano y sin embargo generan una protección frente al virus patógeno malo real. Tenemos también vacunas que están basadas en proteínas purificadas, es decir, se pueden generar proteínas como la proteína S de coronavirus en el laboratorio y después inyectarlas junto con un adyuvante. Otro tipo de vacunas son los vectores virales no infecciosos. Lo que significa es que se utilizan virus de otro tipo, por ejemplo, los adenovirus en la vacuna de AstraZeneca o en la vacuna no me acuerdo de la compañía de Jensen, creo que era de Jensen, y a esos virus se les quita la información mala y se les introduce la información para que produzcan en general proteína S de coronavirus. Y estos virus obtenidos en el laboratorio que no infectan al ser humano porque no les hemos quitado los genes que le dan patogenicidad, producen la proteína de coronavirus frente a la cual queremos establecer una respuesta inmunitaria. Ahora ya tenemos las más avanzadas, que eso no significa que se hayan generado ahora, se lleva trabajando en estas vacunas igual 30 o 40 años. Pero muchas de ellas, sobre todo las vacunas de RNA, se generaron para tratamientos anticáncer. Tenemos vacunas, que son vacunas DNA o ADN, que lo que hacen es introducir la información genética que codifica la proteína S de coronavirus con el objetivo de generar una respuesta inmunitaria contra esta proteína. Otras vacunas son vacunas RNA o ARN, que son parecidas a las de DNA,
pero sin embargo son menos estables. Nada más inyectarlas desaparecen a las horas o igual en 1 o 2 días ya han desaparecido, pero básicamente hacen lo mismo, contienen la información necesaria para producir, por ejemplo, la proteína del peplómero de coronavirus. Y finalmente pues tenemos otros sistemas, pues hay laboratorios que utilizan bacterias para que produzcan la proteína S y estas se utilizan como vacunas, hay un poquito de todo. Comencemos con la vacuna de Mariano Esteban. Es una vacuna que es muy conocida porque está basada en un virus que se utilizó para erradicar la viruela de la población humana. Y bueno, se desarrolló unos 500 años en China, hace 500 años antes de que naciera Jesús, ¿no? Y a partir del siglo XVIII las inoculaciones fueron pues cada vez más sistemáticas. Esto es como lo veían algunos de los periodistas de la época, ¿no? Antivacunas, que pensaban que al administrar la vacuna pues te iban a salir vacas de todos los sitios. Pero bueno, al menos es un poquito para introducir algo de humor en la presentación. La vacuna de Mariano Esteban está basada en un virus inactivado. Más que inactivado, en un virus poco patogénico que se llama Vaccinia. Y es un virus que genera una enfermedad parecida a la viruela, pero en vacas. Y es el virus que se utilizaba para la vacuna original contra la viruela, la que se inoculaba en el siglo XVIII. Es un virus infeccioso de vaca altamente atenuado que se llama MVA. Y esta es la reconstrucción tridimensional del virus. Esta es una fotografía a microscopía electrónica y esta es una reconstrucción tridimensional. Y sí, se parece a un Ferrero Rocher, lo sé, pero bueno, es un virus muy bonito. Esta es otra fotografía al microscopio, parecida a esta. Es un virus muy grande y tiene un genoma ADN, no como los coronavirus que tienen un genoma ARN. ¿Cómo se genera la vacuna de Mariano? Bien, originalmente, allá por el año 1956, a una persona se le ocurrió coger el virus Vaccinia, que se utilizaba para vacunar personas contra la viruela, y lo que hizo fue infectar células de pollo, de fibroblasto de pollo. Y está aquí, se mete dentro de las células, las he puesto de color verde para que se vean bien, y estas células nos producen un virus que vuelve a entrar en otras células. Entonces el investigador coge este virus de estas células y vuelve a infectar de nuevo otro cultivo diferente de células y vuelve a infectar de nuevo. Y así hasta 500 veces. Es decir, hubo una persona que cogió el virus y comenzó a infectar células y pasarlas de unas células a otras 500 veces. ¿Y por qué? Bueno, porque al final de este proceso lo que recogió era un virus que también Vaccinia, pero que estaba modificado, un virus al que se le llamó Ankara. Y se le bautizó como cepa MVA, Vaccinia virus modificado de tipo Ankara, y se generó en el año 1953. ¿Y por qué alguien se toma el tiempo de infectar y pasar el virus 500 veces así en fibroblastos de pollo? Porque este proceso hace que el virus pierda grandes segmentos de su DNA. Por ejemplo, este es el genoma original del virus Vaccinia. No os voy a contar qué son estas regiones aquí, pero sí que os puedo decir que contiene un virus muy grande y contiene aproximadamente 250 genes. Coronavirus tiene como unos 7, 8 o 9 genes, como mucho. ¿De acuerdo? Entonces es un virus muy grande. Si ponemos al lado el genoma del coronavirus, es así de chiquitín. O sea, fijaos qué cantidad de información genética contiene el virus Vaccinia. Y cuando lo hemos pasado 500 veces en fibroblastos de pollo, el virus, al final, el virus que nos queda,
nos ha perdido aproximadamente un 10% del genoma, así que tenemos una zona vacía donde podemos poner lo que nosotros queramos. Además, este virus, después de crecer en fibroblastos de pollo durante tanto tiempo, pues ha perdido mucha capacidad de infectar, mucha capacidad de propagarse en células humanas. Entonces, es un virus mucho menos patogénico y más inactivado. ¿Y por qué un virus pierde el genoma cuando se pasa 500 veces en una línea celular en cultivos? Bueno, porque el virus que infecta un organismo necesita mucha información. Necesita información para replicarse él mismo, pero también necesita información para luchar contra las defensas del organismo que está infectando. Por eso tiene tantos genes. Si crecemos un virus durante largos tiempos, pues igual se pegaron pasando este virus 1 año o 2 años. El virus no necesita gran parte de su DNA y simplemente se lo quita de encima. Dice, ¿para qué quiero yo un genoma tan grande si no lo necesito? Pues pierde parte de su genoma, se vuelve menos complicado y crece mejor in vitro. ¿Cómo transformamos un virus de estas características en una vacuna contra COVID-19? Pues la idea es que vamos a introducir la información genética, el gen, para que produzca este virus en las células que infecta la proteína S del peplómero del virus. Recordemos que aquí tenemos la estructura del virus, hay varios vídeos que he hecho sobre ella, podéis ir a los vídeos y verlos si queréis, y la proteína S del peplómero, que son estas bolitas aquí de color azul, es lo que utiliza el virus para poder entrar en la célula. Este de aquí es el genoma de coronavirus, con toda su información genética. Y a nosotros lo que nos interesa es sacar la información que produce la proteína S de aquí y meterla en el virus Vaccinia. ¿Cómo lo hacemos? Pues por la famosa PCR o RT-PCR. Utilizamos 2 segmentos pequeñitos de DNA que flanquean el gen S y entonces la PCR, que como os recuerdo es una técnica para amplificar ácidos nucleicos, he hecho un par de vídeos por si queréis verlos sobre el tema, no es una técnica de diagnóstico de virus. Con esta técnica lo que hacemos es amplificar y sacar el gen de la proteína S del genoma del virus. Y ahora este gen lo podemos manipular. ¿Y qué hacemos? Pues lo vamos a introducir dentro de la información genética del virus Vaccinia utilizando una propiedad que se llama recombinación. Aquí tenemos una célula muy pobre porque lo que vamos a hacer es introducirle el virus Vaccinia y además simultáneamente un DNA que contiene la información que genera la proteína S. Y cuando ponemos las dos cosas juntas dentro de un cultivo de células y en unas condiciones determinadas, se produce, aquí con un cruce, un mecanismo que se llama recombinación y el gen S se incorpora dentro del genoma de Vaccinia. Y ahora se nos va a producir muchos virus Vaccinia que contienen dentro la información del gen S. Por eso los hemos puesto de color azulito, porque estos ya tienen dentro un gen que produce la proteína S. Y estas células lo que van a hacer es producir y sacar todos estos virus recombinantes nuevos que expresan, que contienen la proteína S, y estos virus son los que nosotros recogemos para crecerlos en grandes cantidades y generar una vacuna. Ahora nuestro vector, Vaccinia recombinante, nos va a producir la proteína S una vez que nos infectan, de nuevo, que se ha enfadado, a la célula. Ponemos el virus Vaccinia y ahora nos va a producir la proteína S del peplómero y además la célula la va a sacar fuera. Si nosotros introducimos el virus Vaccinia en una inyección en nuestro cuerpo, esto mismo es lo que va a suceder en nuestro cuerpo.
Y entonces nuestro cuerpo va a creer que está infectado con un virus de verdad, pero este virus es atenuado, no puede propagarse dentro de nuestro cuerpo y va a detectar nuestras defensas que se está produciendo la proteína S del peplómero y las estamos engañando para que las defensas piensen que están siendo infectadas con un coronavirus que tiene esta proteína S. Esto no se hace en pequeña escala. Se tienen que utilizar unas cosas que se llaman bioreactores, donde generamos estos procesos con litros y litros y litros y después purificamos estos virus para que no tengan ningún contaminante. Las vacunas que se dan al ser humano son altamente purificadas y se conoce con toda exactitud la composición de estas vacunas. Tienen una altísima seguridad en cuanto a contaminantes. Tienen básicamente ausencia de cualquier otra cosa. Ahora tenemos un virus atenuado que expresa la proteína S que no está acostumbrado a vivir en un organismo entero. Pero una vez que infecta una célula, esto es una célula de verdad, aquí está el núcleo, y aquí podemos ver los virus Vaccinia que se están ensamblando. Aquí, si veis este manchoncito aquí, este pequeño manchurrón, esto es el DNA de Vaccinia que se está metiendo dentro. Y este DNA es el que contiene nuestro gen del peplómero de coronavirus. Y lo mismo está pasado aquí. Una vez que se ha metido, se cierra el virus y se compactifica. Y nos queda este virus que después se saca fuera de la superficie. Pues dentro de la célula, los sensores intracelulares que tenemos dentro de las células, estos sensores están diseñados para detectar virus, o su DNA o sus proteínas. Sobre este tema ya hablé en los dos vídeos anteriores en los que en la introducción a este vídeo os he referido. Y esto es muy importante porque a pesar de que nuestro virus Vaccinia ha entrado en la célula humana, produce sus proteínas, pero no puede salir. Sin embargo, a pesar de no poder salir, sí que activa los detectores intracelulares de virus. Y esto hace que la célula infectada secrete un mensaje de alarma. Se generan estos mensajes de alerta que avisan a nuestras células de las defensas, como ya visteis en los dos vídeos anteriores. Así que la primera dosis de Vaccinia se introduciría en el músculo o por debajo de la piel y esta infección local de virus Vaccinia que no se transmite al resto del cuerpo es lo que hace que se activen los sensores intracelulares y también las células soldado asesinas naturales. Y mediante el mismo proceso que hemos visto antes generaremos una respuesta primaria, daremos una dosis de recuerdo y una respuesta secundaria con todos nuestros anticuerpos. Generaremos también linfocitos T y B, nuestros soldados, memoria, para que cuando vean en un futuro otra vez el patógeno que hemos utilizado en la vacuna respondan. ¿Qué es lo que pasa? Que la respuesta inmunitaria, todos estos soldaditos y todos estos anticuerpos, va dirigida contra la proteína S que hemos introducido en Vaccinia y también frente a 200 proteínas más que contiene el propio vector del virus. Así que os podéis imaginar que de todos los soldaditos y todos los anticuerpos que estamos generando, una cantidad reducida de ellos va a ir dirigida frente a la proteína S de coronavirus. ¿Por qué se quiere aplicar esta vacuna? En primer lugar, es la única vacuna que ha conseguido erradicar una enfermedad viral, la viruela, y se vacunó a casi toda la población del planeta. Por lo tanto, se conoce muy bien su perfil de seguridad y se sabe que es una vacuna muy segura. La producción es barata y la vacuna es estable. Se puede congelar sin ningún problema a menos 20 grados, no hace falta llevarla a menos 80, es fácil de distribuir, es fácil de transportar. Y además se está empleando como una de las vacunas contra el SIDA, desarrollada por el grupo también de Mariano Esteban y que está teniendo cierto éxito.
Las desventajas. Como en toda vacuna, pues puede dar problemas en ciertas personas. Las vacunas son las mismas. Las vacunas con las que todos nos estamos vacunando son las mismas. Pero hay un cierto porcentaje de personas que pueden tener problemas. ¿Por qué? Pues porque su sistema inmunitario es de una manera, porque son más proclives a enfermedades autoinmunitarias, y entonces en estas personas pueden dar problemas. Y esta vacuna basada en el virus Vaccinia pues no es una excepción. Hay en algunas personas algunos cuadros inflamatorios sistémicos, miocarditis, pericarditis. De hecho, algunas de las vacunas que se han dado contra coronavirus, alguna de Pfizer o las de AstraZeneca, también han dado algunos de estos cuadros. Pero insisto, el problema no es que sea la vacuna. El problema es que la población humana es muy heterogénea y no todos los sistemas inmunitarios de la gente pues son iguales o responden de manera igual frente a una vacuna o frente a una infección contra coronavirus. Si lo pensáis bien, la mayoría de la gente que se contagia con COVID-19, pues bueno, pues tiene un cuadro viral y ya está. Sin embargo, hay un cierto porcentaje de personas, en algunos casos son personas mayores, en otros casos son personas relativamente jóvenes, donde esta infección puede causar problemas mortales, o sea, puede llegar a matar y se ingresan en la UCI, etcétera. Y básicamente es el mismo virus con el que nos estamos infectando todos, pero no todos somos iguales. Uno de los grandes problemas de esta vacuna es que es tan grande, el vector viral, Vaccinia, tiene tantos genes y tantas proteínas que la respuesta inmunitaria va a ir preferentemente contra Vaccinia, contra el vector, y solo una fracción de la respuesta inmunitaria va a ir contra la proteína S. Pero es muy probable que incluso si este es el caso, la respuesta sea suficientemente buena que permita una protección frente a una infección con coronavirus. Bueno, y esto es todo sobre la vacuna de Mariano Esteban. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a procurar publicar un vídeo a la semana sobre vacunas distintas, así que el próximo martes publicaremos un vídeo sobre la vacuna de Luis Enjuanes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por vuestra atención.